un contrapeso del poder, alguien, somos como, deberíamos de ser como alguien que está concretamente vigilando al poder. Nuestro lado no está del poder, está del lado de la gente. Tenemos que ayudar a que la gente tenga un mejor gobierno y no importa la tendencia política, tenemos que ser sus ojos en la medida de nuestras posibilidades, ser sus ojos para que, y en eso ganaríamos credibilidad. ¿Por qué en los grandes medios en otros países del mundo tienen tanto peso? ¿Por qué con todos sus defectos y virtudes Estados Unidos, el New York Times es el New York Times? ¿Por qué el Washington Post es el Washington Post? Porque son un equilibrio del poder, porque pegan cuando tienen que pegar y señalan cuando hay que señalar, nos guste o no nos guste la línea de Estados Unidos. Ahí está la película que ahora está en el cine, Spotlight, sobre el asunto de cómo investigaron como los maestros del Boston Globe, cómo investigaron el asunto de los abusos sexuales del clero a los niños, ¿no? Entonces, cómo lo hicieron, pero más allá de eso se dan cuenta del peso de que tiene la prensa en Estados Unidos, ¿no? Lo que pesa cuando algo publican y no los corren, ¿no? Entonces, acá, y no se trata tampoco de decir, bueno, es que sí pasaron cosas porque hemos ganado varios premios internacionales. Sí, eso, como decían, es parte de la satisfacción que hemos tenido, pero más allá de eso, créanme que la mayor satisfacción para nosotros ha sido muy emocionante, para mí en particular, porque yo me he formado durante muchos años en la Fundación García Márquez y en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, donde he aprendido mucho de colegas de Sudamérica, y ahora de que un solo trabajo haya ganado los 2 premios internacionales más reconocidos en América Latina, ha sido muy reconfortante para nosotros. Hasta ahora, si no me equivoco, ningún reportaje había ganado los 2 al mismo tiempo y el mismo año, más el nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido muy bueno para nosotros, pero bueno, independientemente de eso, pues la contraparte, todo el mundo dice, ¿cómo es posible que no tengan trabajo, no? Entonces, necesitan estar lloviendo las ofertas de trabajo. Un poco usando la paradoja, les dije a los compañeros de Sudamérica, bueno, mira, no es que no lluevan las ofertas, ni nublado está. O sea, hay un sol esplendoroso. Entonces, pero ¿cómo es posible? Bueno, así es mi país. Y tampoco nos vamos a poner ya en serio a lamentarme de que no nos tratan como tratan a los reporteros del Boston Globe o a los del Washington Post, porque tampoco vivimos en Estados Unidos. Entonces, a lo que nosotros aspiramos es a esto, a convivir con ustedes y que ustedes tomen las decisiones con la información lo más cercana a la realidad, que es lo que hicimos nosotros con este libro. Les agradezco mucho y acá estamos para convivir las preguntas que tengan. Muchas gracias y ahí está, el micrófono es de ustedes, ¿eh? No sé qué podemos hacer, o sea, no sé qué se puede hacer porque eso le corresponde a los políticos, pero sí sé que me toca hacer como reportero. Me parece que lo que tenemos que seguir trabajando es en seguir desnudando estos casos aquí en Zacatecas, en Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa, a nivel nacional, donde se presente. No tenemos que cansarnos, no podemos caer en el asunto de, como nos está empezando a pasar con la violencia, en dejarnos de sorprender, ¿no? Que ya la nota que pasó acá anoche con el estallido tan grave de violencia que tuvieron, nos pase como, pues como si volviera a llover o volviera a nevar, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso. En medida en que nosotros como gente, como ciudadanos, nos volvamos inmunes o nos dejemos de sorprender por esas cosas, estamos mal. Es decir, tenemos que seguir indignándonos y tenemos que tomar unas decisiones de gobierno independientemente de cada quien lo que decida con su voto. Me parece que es la mejor forma de tomar una decisión y ahí es donde creo que está nuestro papel de informar a la gente de la mejor manera posible para que la gente sienta si hay necesidad de castigar a cierto partido o si hay necesidad de recompensarlo. Me parece que tenemos que incidir en ese tipo de decisiones con la gente y no porque pretendamos estar a favor de alguien, sino porque simplemente le dimos la información de cómo se comportaron, ¿no? Hay algo importante en todo esto ahora que lo mencionas, esto que decías de ver a los empresarios. Yo creo que esto también es un problema del periodismo mexicano. ¿Por qué se me ocurrió cuando Rafael me llegó a contar que había descubierto de la revista que teníamos que trabajar ese tema y ya lo llevaba medianamente avanzado cuando llegó con nosotros? ¿Por qué me interesó entrar por el lado del empresario? Y fue cuando pudimos indagar todo, porque del lado del gobierno estaba todo cerrado. Porque yo en alguna ocasión en una conferencia que asistí y me tocó estar en un panel con el maestro Gerardo Reyes, es uno de los mayores periodistas de investigación de América Latina, es colombiano, es
maestro de muchos de nosotros. Gerardo nos oyó hablar a muchos de nosotros y al final cerró el coloquio él y nos dijo, oiga, está muy bien todo lo que están investigando, pero ya bájenle al gobierno. Es decir, a ver, ustedes están empeñados en estar investigando y estar golpeando siempre al gobierno, y en la corrupción hay dos partes, ¿no? La mano que da y el que recibe. Entonces no es que no tengan responsabilidad, al contrario, como medios estamos demasiado centrados en lo que hacen los gobernantes, pero no estamos viendo a los que dan, a los que ofrecen, a los que otorgan el soborno, que son los empresarios. Y nos expuso una ponencia, expuso una lámina donde nos empezó a poner país por país a los grandes empresarios que no habían sido tocados por la prensa de nuestros continentes ni por la prensa en Latinoamérica, ¿no? País por país y hasta con fotografías, ¿no? Nos pasó algunos rostros que a mí se me hicieron muy familiares, pero desde luego no estaba Hinojosa, pero había otros como Slim, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie los investiga? No sé si lo están haciendo bien o están haciendo mal, pero ¿por qué son tan millonarios? ¿Cómo le hacen los dueños de las mineras? ¿Por qué solamente al gobierno? Entonces, cuando Rafa llegó con esto y me dijo que había un tal Hinojosa, que yo ni idea tenía quién era, dije, pues hay que buscar ahora la historia del empresario. Y cuando empezamos a investigar la historia y todas las empresas y cómo estaba armada la red empresarial de este hombre, fue relativamente fácil llegar a la casa, porque entramos por un lado que no están protegidos, que no estaban acostumbrados a cuidarse. Yo supongo que ahora se van a cuidar más, pero el del lado del gobierno estaba completamente blindado, no podíamos avanzar, y cuando entramos del lado del gobierno, digamos que le llegamos por otro lado al gobierno, ¿no? Le llegamos por un lado ciego, por un lado que no esperaban, que era exactamente por el lado del cómplice o del socio. Entonces yo creo que una buena tarea también para nosotros, que ahí se los dejo, y no es mío, es asunto de que puso alguna vez en el tintero el maestro Gerardo Reyes, es exactamente entrar por el lado que menos esperan, ¿no? Preguntas por allá, les paso el micrófono. Igual, comentarles en cada una que sean breves, venimos a escucharlos, a los autores, y ustedes que sean breves, por favor, para que esto sea ágil y podamos participar la mayoría. Bueno, sencillita y rapidita. Bueno, la realidad es que un sector muy reducido tenemos la opción de esta información, ¿sí? Aquí en Zacatecas existe un boletincito semanal que se llama El Nopal. Hay revistas a nivel nacional como El Chamuco. Sé que verdaderamente están vetados y acosados y demás, pero creo que para llegar a las grandes masas que verdaderamente se sienta que su investigación, el periodismo contestativo, crítico existe, que no se reduzca solamente a ciertos sectores, que tenemos la fortuna. Creo que deberían, no sé, armar alguna estrategia. Ahí, por ejemplo, está El Pulso, ¿sí? Y porque, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se crea una información masiva donde verdaderamente los mexicanos con más y más y más necesidades tienen derecho a informarse, aunque sea como moneros, pero creo que hay que hacerlo. Gracias. Bueno, pues supongo que era el comentario, pero también la pregunta de qué hacer frente a esta… Bueno, en realidad reconozco que hay una crisis, nos la vimos en crisis, ¿verdad? Crisis en el periodismo mexicano, y en realidad no solamente, y eso está bien documentado, no solamente una crisis del periodismo mexicano en cuanto a modelo de negocio, pero en México además tenemos esta relación perniciosa entre medios de comunicación y poder político o poder económico, ¿sí? Una relación en la que el periodista se subordina al poder y en la que pues publica lo que al poderoso le conviene a cambio de ciertas prebendas, ¿no? Entonces, esta relación, aunada a que somos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, hacen que pues, bueno, el ejercicio de la profesión sea muy complicado, pero además que los productos periodísticos que están en el mainstream, en los principales noticiarios electrónicos, radio, televisión, en prime time, pues sí sean
no aquellos críticos, sino aquellos que benefician o son bastante amigables con el poder. Así es que, bueno, eso creo que explica de cierta forma por qué ocurre lo que ocurre y por qué un periodismo crítico, que no estoy tan seguro de contestatario, pero por lo menos crítico y que sí sirve de contrapeso, no está en los grandes reflectores, ¿no? Una muestra de ello pues, es que Carmen Aristegui está fuera del aire. Podemos compartir o no las opiniones de Pedro Ferriz, pero Pedro Ferriz tampoco está en los medios electrónicos, como ha ocurrido con otros periodistas en México. Así es que yo supongo que lo que hay que hacer es que hay que innovar, hay que ser ingeniosos. Todavía no sé qué, hay que ver qué hacer aquí en Zacatecas, hay que ver qué hacer en Guanajuato, Durango, etcétera. Pero bueno, tenemos ciertos ejemplos y yo pienso que la estrategia que dio Daniel frente porque fue un intento de censura el que el reportaje no se hubiera podido publicar en MBS, nos suplicaron que no lo publicáramos allí, pues nos la ingeniamos y publicamos vía internet, con un nuevo formato, con un video, con un interactivo, llamando a algunos colegas periodistas mexicanos, algunos extranjeros, para intentar de alguna forma pues burlar o saltar aquel muro que nos habían impuesto, ¿no? Estábamos acotados y pues esta estrategia ingeniosa pues creo que resultó de cierta forma. Eso es algunas de las ideas, aunque yo sí diría y terminaría puntualizando mucho, que importa más allá de la forma y más allá del nivel de decibeles y de cuán gritones podemos ser y de las estrategias de buen uso de redes sociales, a que la información que podamos tener los periodistas y generar de forma profesional sea una información corroborada, más allá de la denuncia, que no se quede solamente en comentarios, sino que con documentos, con videos, con pruebas documentales, poder sostener nuestros dichos. Y la información por sí misma logrará tener cierto valor y credibilidad de parte del público, que quien es al final de cuentas quien decidirá la información, la valía de la información. Nada más déjeme agregar algo respecto de esto. Sí, asumo la parte que nos corresponde de crítica como reporteros y bueno, yo creo que tenemos un gran reto de recuperar la confianza de la gente. La ha perdido en general en los medios y en los periodistas y solamente hay una manera de hacerlo que no es tan complicado, siendo más profesionales, teniendo mucho más rigor y profundidad en lo que publicamos. Eso por un lado, y por el otro lado también tenemos un gran reto encima, en general el periodismo mexicano, que es encontrar las nuevas narrativas para informar a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? La gente se informa ahora por esto y nosotros seguimos publicando en papel como siempre lo hacemos. Y no quiero decir que los periódicos no existen y que no deba de existir la jornada de Zacatecas, ni mucho menos, al contrario, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo desde los medios como la Jornada de Zacatecas, de tratar de acercarnos a la gente con estrategias diversas que incluya el periódico, que incluya las redes sociales, que incluya el Twitter, que sea algo mucho más organizado. No podemos caer en la soberbia de decir, es que la gente ya no lee, a mí no me importa. Pues sí, no es eso, no se trata de eso. No pierdes calidad ni pierdes profundidad adaptándote a la gente, a la forma en que la gente ahora busca información. Entonces tenemos que encontrar esa sinergia, tenemos que romper nuestros propios esquemas y lo hace la prensa internacional, lo hacen los brasileños de una manera muy exitosa, por ejemplo, lo hacen los ingleses de una manera muy exitosa. ¿Cómo logran profundizar? ¿Cómo The Guardian ha logrado adaptar sus esquemas y sus investigaciones con un nuevo lenguaje, con una nueva forma para que la gente los pueda entender y los pueda percibir, y The Guardian se sigue vendiendo? Entonces, ese es el asunto, ese es el reto que tenemos. Técnicamente se dice que tenemos que cambiar las narrativas, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos quienes tenemos que cambiar las narrativas para informar a la gente y no esperar a que la gente voltee a vernos porque somos bien buenos. No, es al revés, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Otra por allá, primero y después. Pues en forma breve, es un punto muy interesante y en lo personal, y yo creo estamos de acuerdo todos, nos da gusto que estén por aquí ustedes con una actitud crítica ante el periodismo y
Y yo cuando estuve en México ya leía la revista Proceso